Muy buenas noches a todos los aquí presentes en Calley, Puerto Rico, a todos los visitantes de otros países que están llegando y también un saludo para todos los que a través de la línea telefónica en esta noche están escuchando directamente desde Puerto Rico esta actividad. Un saludo a los amigos y hermanos allá en Colombia, también en Venezuela, también en el Brasil, también en Norteamérica y en los diferentes lugares que estén en esta noche escuchando esta transmisión. En esta noche, más bien, tenemos una noche de preparativos para así ver cómo va todo lo relacionado a la estadía aquí de todas las personas que están llegando de otros países para las actividades que comienzan mañana del tercer encuentro juvenil latinoamericano titulado La Gran Reunión. Así es que Dios bendiga a cada uno de los que ya han llegado y que los que faltan por llegar lleguen bien también, y que en estos días Dios derrame sus bendiciones sobre todos los jóvenes y también que su bendición alcance a los adultos y a los niños también, y que cubra esa bendición a toda la América Latina. Así es que para esta noche vamos a leer una escritura para algunas palabras en esta noche. Quiero leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 9 en adelante, luego del Señor Jesucristo dar la parábola del sembrador. Él dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues la parábola del sembrador. Y aquí comenzó a dar la explicación de la parábola del sembrador a sus discípulos. La bienaventuranza de oír los misterios del reino de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En oír y ver estos misterios del reino de Dios hay una bienaventuranza muy grande, la cual nosotros necesitamos comprender
para que no se nos pase por alto los misterios del reino de Dios que a nosotros nos corresponden entender. Para el tiempo del Señor Jesucristo estaban cumpliéndose los misterios del reino de los cielos correspondientes para aquel tiempo. Y el no entender esos misterios del reino de los cielos significaba para las personas que perdían la bendición de Dios. Aquí dice: y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Una persona no podía convertirse, no podía creer y no podía recibir esa bendición de ser sanado del pecado, ser sanado de lo que para ese tiempo correspondía esa salud, sanidad en todos los sentidos correspondientes para ese tiempo. Así es que el ser humano estaba enfermo por el pecado que en el huerto del Edén se había llevado a cabo. Pero el Señor Jesucristo vino para traer salud, para sanar del pecado a la raza humana. Por eso la Escritura dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, ninguna persona puede recibir esa bendición, o sea, realizarse en la persona esa bendición, a menos que no vea y entienda la primera venida del Señor Jesucristo, ese propósito de su venida. Por eso aquellas personas que no entendían tenían un problema muy grande delante de Dios. Por eso Él dijo: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, Él les explicó a sus discípulos y les dijo, Él respondiendo dijo: porque a vosotros es dado conocer los misterios del reino de los cielos. Ahora, vean ustedes, viene de parte de Dios esa bendición de poder conocer los misterios del reino de los cielos. ¿Y cuáles eran los misterios del reino de los cielos que se estaban llevando a cabo en aquel tiempo, los cuales eran dados a conocer a los discípulos del Señor? El Señor Jesucristo les dijo, Él les dijo: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Qué estaban viendo ellos y qué estaban escuchando ellos? Ellos estaban viendo y ellos estaban escuchando lo que los profetas y justos desearon ver y escuchar. Dice el Señor: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Así es que la bienaventuranza estaba en ver y oír lo que los profetas desearon ver y oír, y anunciaron al pueblo que vendría de parte de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado que vendría el Mesías, que vendría el Cristo. El profeta Isaías había señalado la venida del Mesías en diferentes ocasiones, y
las personas estaban esperando la venida del Mesías, pero cuando se cumplió su venida, la bienaventuranza estaba en ver el cumplimiento de esas profecías de la venida del Mesías. Y los discípulos estaban viendo a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido por el profeta Isaías y por los demás profetas que hablaron acerca de la venida del Mesías. Por esa causa, cuando el Señor Jesucristo preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, le dijeron: unos dicen que tú eres Elías, o unos dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, o alguno de los profetas. Y no estaba muy mal la explicación. Alguno de los profetas o Juan el Bautista. Pero aunque estaban diciendo que Jesús era un profeta, con todo y eso no era la verdad completa para ser vista y ser escuchada, para recibir la bendición, para recibir esa bienaventuranza. El que recibe a profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibe. Pero si no sabe quién es ese profeta conforme al programa divino, puede pensar como pensaban acerca de Jesús: es Juan el Bautista. Por lo tanto, podían pensar: este es el que viene a prepararle el camino al Mesías, por lo tanto, este no es el Mesías. Así es que estaban equivocados y no les podía dar la bienaventuranza que correspondía para ese tiempo. Ahora, cuando él preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, el Mesías, el ungido. Y Jesús le dijo a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Ve? Ahí tiene la bienaventuranza. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Así es que esta bienaventuranza la tenía Pedro. ¿Por qué? Porque pudo ver quién era Jesús de Nazaret. Era el Cristo, el Mesías, el ungido, el que quitaría el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, los que no lo conocían en esa forma, no podían recibir esa bienaventuranza, no podían recibir esa bendición. Por lo tanto, las personas que no lo estaban viendo en la forma correcta, se les estaba escapando a esas personas la bendición más grande que le había sido prometida al pueblo hebreo para aquel tiempo. Estaba allí el Mesías en la semana número 70 de la profecía de Daniel, cumpliendo todo lo correspondiente para aquel tiempo, y muchas personas no se daban cuenta lo que estaba aconteciendo en el programa divino. Y podían ser personas muy bien preparadas, educadas, de la alta sociedad, podían ser personas ricas, podían ser personas religiosas o líderes religiosos, pero si no podían ver
lo que estaba aconteciendo en el programa divino. Estaban perdiendo la bendición, la bienaventuranza correspondiente para aquel tiempo, porque la bienaventuranza divina para los hijos de Dios siempre está en ver lo que Dios está realizando en ese tiempo conforme a sus promesas, y en escuchar lo que Dios está llevando a cabo. Por lo tanto, para cada tiempo Dios tiene un programa el cual Él desarrolla, y es dado a conocer ese programa, y los que lo ven y escuchan ese programa reciben la bendición divina. Son bienaventurados en lo que ven y en lo que leen y en lo que oyen en cuanto al programa divino correspondiente para ese tiempo. Las demás cosas son añadiduras que los seres humanos tienen, las cuales en algunas ocasiones les son de estorbo. Por ejemplo, en esta parábola del sembrador, aquí dice el Señor Jesucristo: oíd pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, porque la palabra del reino es para ser entendida, porque ninguna persona puede recibir el beneficio de la palabra del reino y el conocimiento del programa divino, del programa del reino de Dios, si no entiende la palabra del reino. Ahora, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora, viene el malo y arrebata, quita eso que fue sembrado en el corazón. No importa a quién utilice el malo, el diablo, puede ser alguna otra persona, porque por una persona escucha la palabra del reino, pero puede venir otra persona y arrancar eso que fue sembrado en su corazón. O problemas en la familia, problemas de aquí o de allá, y la persona entonces descubre que eso que había sido sembrado ya no está ahí. Por lo tanto, no puede producir los frutos del reino de Dios. Ahora sigue diciendo: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, lo cual está bien, pero no tiene raíz en sí. No se ocupa de seguir escudriñando, escuchando, leyendo y estar al tanto de todo ese programa divino. ¿Y qué le sucede? Pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, porque no tiene raíz, no se ocupó de profundizar, de estar bien al tanto de todo el programa divino, y cuando vienen los problemas, la aflicción por esa palabra que recibió, dice: yo no sabía que iba a tener problemas al recibir
esta palabra, al recibir el mensaje de este tiempo, y tropieza y se aparta de la palabra, del mensaje, del programa divino correspondiente para su tiempo. Por lo tanto, tampoco lleva fruto. ¿Y quién es el que pierde? Aparentemente, la congregación que tuvo por un día, por 2 días o por algunas ocasiones a esa persona representada en el lugar de Pedregales, aparentemente perdió un miembro, una iglesia, un miembro de iglesia, pero el que perdió en realidad fue la persona. Ahora viene la otra persona, o el otro tipo de persona aquí representado en la palabra. Vamos a ver quién es este otro tipo de personas. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Recibe la palabra, oye la palabra, pero el afán de este siglo está muy ocupado en sus negocios, en su trabajo, en esto y en lo otro, que siempre dice: no tengo ni tiempo para estar en las actividades, para escuchar la palabra y para trabajar en la obra de Dios. Y las riquezas de este mundo le perjudican a esa persona, porque está tan ocupado en los negocios, en el dinero y en hacer más y más dinero, y está tan comprometido en este planeta Tierra, que él dice que no puede fallar esos compromisos. Y entonces, ¿qué es lo que acontece con esa persona? No falla en los compromisos de este mundo, en sus negocios, en los afanes de esta tierra, en las riquezas y en todas estas cosas, pero falla en lo que nunca podía fallar. Falla en el programa divino y no lleva fruto, el fruto que debe llevar la persona que escucha la palabra de Dios para el tiempo en que vive. ¿Y quién se perjudica ahí? La persona es la que sale perjudicada, porque es la que pierde las bendiciones de Dios. Puede ser multimillonario, pero ¿de qué le sirve al hombre si granjeare todo el mundo y al fin pierde su alma? De nada le sirve. ¿Y de qué le vale que haya cumplido en todas las cosas y afanes de esta tierra y al fin pierda su alma? De nada le sirvió vivir en este planeta Tierra, porque no comprendió el motivo de la existencia del ser humano aquí en la tierra. La existencia del ser humano aquí en la tierra es con un propósito divino, y ese propósito divino algunas personas lo han colocado para lo último, cuando es lo primero para el ser humano. Por eso usted encuentra al Señor Jesucristo hablando siempre: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, porque las demás cosas son secundarias. La cosa principal para el ser humano es el reino de Dios y su justicia, que es lo único que le ofrece al ser humano vida eterna.
¿Hay alguna otra cosa que le ofrezca al ser humano vida eterna? No lo hay. Por lo tanto, el ser humano está llamado a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y a llevar fruto, y fruto en abundancia en el reino de Dios. Y las demás cosas de la vida, si sobra tiempo, entonces las atiende. Siempre la persona tiene oportunidad para trabajar en esta tierra, para su sustento, pero no puede ser de las cosas de esta tierra la parte principal de su vida, sino el reino de Dios y su justicia. Por eso Dios estableció al ser humano: amarás a tu Dios, del cual Él dijo: el Señor tu Dios uno es. Oye, Israel, el Señor tu Dios uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. O sea, primero el Señor. O sea, eso es amor divino. Y luego las cosas de la tierra están en un segundo plano. Ahora, con las cosas de esta vida, nosotros podemos trabajar en el reino de Dios, canalizando nuestra vida en todos los sentidos en el reino de Dios, para que así nuestro trabajo aquí en la tierra obre para bien, para el reino de Dios. Nuestras posiciones aquí en la tierra sean de beneficio para el reino de Dios. ¿Ve? Todo canalizado para el reino de Dios. Ahora, hemos visto a las personas que han asumido una posición negativa en el reino de Dios, que son estas tres clases de personas: los que están representados junto al camino, los otros representados en pedregales y los otros representados aquí entre espinos. Pero no todos son oidores negativos. Vamos a ver uno que es positivo. Dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, porque la palabra es para ser oída y entendida. El que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esa es la buena tierra. Esa es la persona que escucha la palabra. Esa palabra es sembrada en su corazón. Esa persona se ocupa de ser alimentado con esa palabra, busca esa palabra, ese mensaje para el tiempo en que vive, está al tanto de ese mensaje. A medida que va saliendo ese mensaje, él lo va recibiendo y va produciendo fruto en el reino de Dios, porque Dios no quiere vagos en su reino. ¿Quiere usted ver el ejemplo de un vago en el reino de Dios? El hombre que recibió un talento, escondió su talento, no trabajó en el reino de Dios, y luego cuando vino su Señor, lo llamó a cuenta a él y a los demás también. Los demás habían trabajado en el reino de Dios, pero ese no había trabajado con el talento que le fue dado. Lo entregó a su Señor y su Señor le dijo: siervo negligente, tú sabías lo que te convenía hacer,
y no lo hiciste. Te convenía dar mi talento a los banqueros, a los que trabajaban con esos talentos, y siendo que es tipo y figura de las cosas del reino de Dios, entonces los talentos que Dios da en su reino, los que no lo pueden usar por alguna causa o porque piensan que es muy pequeño el que han recibido, le conviene a esa persona unirlo al que tiene más talentos y así trabajar con esa persona para que se multiplique y así lleve fruto en el reino de Dios. Pero vean, este hombre no hizo en esa forma, se ocupó de sus negocios, se ocupó de sus cosas, pero no de las cosas de Dios. Y su señor dijo al siervo negligente: quitadle el talento, dadlo al que tiene más, y a él echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ve usted, porque Dios no quiere vagos en su reino. Dios quiere personas que lleven el fruto que corresponde para el tiempo en que viven. Y para eso se requiere la palabra, el mensaje que corresponde para ese tiempo, el cual le da a conocer el programa divino que corresponde para ese tiempo. Le abre, le descubre el gran misterio del reino de Dios correspondiente para ese tiempo en que la persona está viviendo. Para el tiempo del Señor Jesucristo, el gran misterio del reino de Dios que estaba abierto, cumplido en medio del pueblo de Israel, era la primera venida del Mesías. Era un gran misterio el cual había sido anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, ese gran misterio de la primera venida del Mesías. Pero cuando se cumplió, allí estaba abierto ese misterio, y los que estaban viendo ese misterio abierto, estaban viendo que ese era el Mesías, el Cristo, el ungido, y estaban escuchándolo, y escuchándolo a Él hablar acerca de todo el programa divino correspondiente para ese tiempo. Él daba a conocer que el Hijo del Hombre tenía que morir. Él daba a conocer que el Hijo del Hombre daría su vida, pero luego la volvería a tomar. Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Allí estaba hablando de su muerte y de su resurrección. Ve usted, él estaba dando a conocer todo el programa divino correspondiente para ese tiempo. Él estaba dando a conocer todas las cosas que él llevaría a cabo como Cordero de Dios. Y los que estaban escuchando todas estas cosas y estaban recibiéndolas, estaban creyéndolas, estaban recibiendo la bienaventuranza de ver y de escuchar estas cosas. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Qué estaban viendo ellos? Estaban ellos viendo la primera venida del Mesías cumplida en Jesús de Nazaret. ¿Y qué estaban escuchando ellos? Ellos estaban escuchando el mensaje del Señor Jesucristo, que les daba a conocer estos misterios del reino de Dios, el gran misterio de la primera venida del Señor. Y el que no lo ha visto a Él como Cordero de Dios y no ha escuchado el mensaje que lo presenta a Él como Cordero de Dios y no lo ha recibido, no hay esperanza para esa persona. No hay esperanza para esa persona para vida eterna. Pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, son herederos de Dios para vida eterna. Ahora,
a través de los tiempos, de las edades, de las generaciones y de las dispensaciones, Dios ha tenido en su programa una obra para llevar a cabo, y la ha llevado a cabo en el pasado, en cada edad y en cada dispensación. Y los que no la vieron, perdieron la bendición, la bienaventuranza de lo que estaba aconteciendo en el programa divino. Ahora, siempre que Dios ha estado cumpliendo su promesa, uno de los misterios es que para Dios llevar a cabo su obra, siempre ha usado un hombre. Y el que recibe a ese hombre, recibe las bendiciones de Dios, porque no está recibiendo al hombre, sino al que lo envió. Jesús dijo: el que a mí recibe, recibe al que me envió, y el que me rechaza, rechaza al que me envió. Y el que recibe a profeta en nombre de profeta, merced de profeta, recibe todo el beneficio para el cual Dios ha enviado ese profeta. Uno de los grandes misterios del reino de Dios es que siempre Dios ha llevado a cabo su obra por medio de un hombre, de un profeta. Y un profeta es un hombre con las dos conciencias juntas, el cual recibe de parte de Dios todo el programa divino para ese tiempo y lo da a conocer al pueblo, y entonces el pueblo puede recibir la palabra y así recibir la bienaventuranza de ver y escuchar lo que corresponde para ese tiempo en el programa divino. Y fuera de ese programa divino hay peligro. ¿Quieren ver un caso en que sobre la raza humana hubo un peligro muy grande, y los que no vieron el programa divino que se estaba llevando a cabo por medio de un hombre, perdieron la bienaventuranza y la bendición para escapar de lo que iba a acontecer en la raza humana? El tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, la raza humana había llegado a un ciclo divino conocido como el ciclo del juicio, lo cual los seres humanos todavía no han conocido, porque los seres humanos no han comprendido que Dios ha establecido a los seres humanos los tiempos, las edades, las dispensaciones, y para cada edad o para cada dispensación se lleva a cabo un programa divino. Y hay etapas, ciclos para bendición, y hay ciclos para juicio divino. Y Dios no envía a la raza humana juicio divino sin antes hacer la advertencia. Y para eso dice Amós 3:7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Por lo tanto, la raza humana en todos los tiempos ha tenido el privilegio de tener en esta tierra un profeta mensajero con el mensaje de Dios, dando a conocer los misterios del reino de Dios correspondientes para cada tiempo. Ahora, en el tiempo de Noé, Noé estaba dando a conocer los misterios del reino de Dios. Él estaba dando a conocer que la raza humana había llegado al ciclo divino del juicio de Dios, lo cual no comprendían los gobiernos, lo cual no comprendían
las personas de las diferentes religiones de aquel tiempo, porque comúnmente o mayormente las personas han estado escuchando Dios es amor, pero no le han prestado atención a la otra parte que dice es fuego consumidor. Ahora, cuando llegó ese ciclo divino para el juicio divino, Dios le dio a conocer a Noé lo que iba a acontecer. Y Noé lo dio a conocer a los seres humanos. Y Dios le dijo la forma de escapar del juicio de Dios. Noé tenía el mensaje de escape. Noé tenía el mensaje con el cual ellos podían escapar de ese juicio divino. Era construyendo el arca conforme a las instrucciones de Dios. ¿Y qué pasaría con los niños que vivían en aquel tiempo? ¿Qué pasaría con los jóvenes de aquel tiempo, con los ancianos, con los adultos, con las religiones de aquel tiempo? Vean ustedes, Dios no tomó en cuenta los gobiernos, no tomó en cuenta a los niños, ni a los jóvenes, ni a los adultos, ni a los ancianos, ni a las religiones, ni a los líderes religiosos para aguantar el juicio. Dios lo dio a conocer a un hombre y escuchar lo que ese hombre decía y recibirlo significaba la misericordia de Dios, significaba ser bienaventurado, porque por medio de ese mensaje que Noé estaba predicando, se estaba dando a conocer también la forma de escapar de ese juicio divino. Pero vean ustedes, de millones de personas que hubo en ese tiempo, solamente 8 personas recibieron la palabra, el mensaje correspondiente para aquel tiempo que daba a conocer el juicio divino que vendría, y también daba a conocer la misericordia de Dios en el arca de Noé. 8 personas escucharon la voz de Dios, por lo tanto fueron bienaventurados y escaparon del juicio divino. Y el tiempo de Noé es muy importante porque es paralelo a el tiempo final. Por lo tanto, este tiempo en el cual nosotros vivimos es muy importante. El Señor Jesucristo dijo: como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Noé, así será el día en que el Hijo del Hombre se revelará, se manifestará. Y los días de Noé fueron días en los cuales los seres humanos le dieron más importancia a sus negocios, a sus profesiones, a su dinero, a sus religiones y a su sociedad y a todo lo terrenal. Y no le dieron importancia a este hombre sencillo llamado Noé, un hombre del campo, un hombre que tenía las dos conciencias juntas. Por esa causa él no recibió de la tierra ese mensaje, sino del cielo. Y aunque era algo inconcebible para la mente humana, pues en ese tiempo no llovía como hoy en día, por lo tanto él estaba anunciando
algo que no acontecía en ese tiempo. Pero la pregunta es, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Si no lo hay, entonces lo que Dios dice se cumple conforme a como Él lo dice. Así es que Noé conocía a Dios, sabía que se iba a cumplir lo que Dios le había revelado, y por esa causa construyó el arca. Y se salvó él y su familia. Y como fue en los días de Noé, él dijo que sería en este tiempo final. El mundo está en la misma condición. Ahora, el que recibe a profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibe. Ahora, lo importante para este tiempo es saber, conocer y recibir lo que Dios tiene para nuestro tiempo. Porque para cada edad o generación o dispensación, Dios tiene un mensajero. Uno no puede decir como dijo el pueblo hebreo: nosotros creemos a Moisés, pero allí estaba Jesús, el mensajero para esa nueva dispensación. Es creer en el mensajero que Dios tiene para la dispensación, para la generación en que uno está viviendo. Y si cree en Él como enviado de Dios y en su mensaje, estará creyendo en todos los profetas que Dios envió en el pasado. Él estará mostrando por lo que los profetas del pasado dijeron, estará mostrando lo que Dios está haciendo en el tiempo presente. Porque Dios no puede hacer nada si no fue anunciado por Dios a través de alguno de los profetas que vivieron en el pasado. Así es que Él no hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. ¿Cómo podemos conocer los secretos de Dios? Por medio de los profetas de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios creó los cielos y la tierra? Porque aquí en Génesis lo dice. Y también en San Juan capítulo 1 también lo dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y quién escribió el Génesis? Moisés. ¿Ve usted? Así es que todo lo que usted puede conocer acerca del Génesis, lo cual ha leído aquí en la Biblia, lo conoce porque Moisés lo escribió. Y así por el estilo, todo el programa divino es conocido porque Dios lo da a conocer por medio de sus profetas mensajeros enviados por Dios con las dos conciencias juntas. Ahora, esto de ser un profeta mensajero enviado por Dios con las dos conciencias juntas significa que ha sido enviado un espíritu de profeta de la sexta dimensión a la tierra y ha sido manifestado en un hombre ese espíritu teofánico de la sexta dimensión para traerle al pueblo la palabra de Dios para ese tiempo y darle a conocer los misterios de Dios correspondientes para ese tiempo. Ahora, ¿cuáles son los misterios de Dios correspondientes para el fin del tiempo? Esos son los misterios
que nosotros necesitamos conocer, porque son estos misterios la obra divina manifestada en el fin del tiempo, así como el gran misterio de la venida del Señor fue la gran obra del Señor Jesucristo como Cordero de Dios. Para el fin del tiempo, la obra de Dios será el cumplimiento de las profecías correspondientes para el fin del tiempo, las promesas divinas para los hijos de Dios. En el cumplimiento de esas promesas se lleva a cabo la obra de Dios para el fin del tiempo. Y para dar a conocer estos misterios, Él ha prometido en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6 la forma en que Él dará a conocer estas cosas que deben acontecer pronto, que deben acontecer en el fin del tiempo. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder en el fin del tiempo no son dadas a conocer ni conocidas, excepto por medio del ángel mensajero del Señor Jesucristo, dando a conocer estas cosas en el fin del tiempo. Y no hay otra forma para nosotros conocer las cosas que deben acontecer, solamente por medio de su ángel mensajero. El Señor Jesucristo dijo para el fin del tiempo que Él enviaría sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarían a sus escogidos. Ese es el recogimiento de los escogidos, el recogimiento del trigo, de la parábola del trigo y de la cizaña. Y el trigo son los hijos del reino. En el fin del tiempo, los hijos del reino, los hijos de Dios, serían recogidos. ¿Con qué? Con la gran voz de trompeta por medio del ministerio de sus ángeles, que es el ministerio de los dos olivos, el ministerio de Moisés y de Elías, manifestados en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Él también dijo en una ocasión, Él dijo, ¿qué recompensa dará el hombre por su vida? Cuando estuvo hablando de qué le vale al hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma, ¿qué recompensa entonces dará por su vida para vivir eternamente? No hay recompensa aquí que el ser humano pueda dar para obtener la vida eterna. Ahora Él dijo, el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según sea su obra. ¿Ve usted? Para el fin del tiempo tenemos estas promesas. Para el fin del tiempo el Señor Jesucristo también dijo por medio de San Pablo, he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros los que vivimos seremos transformados. Viene una transformación para los que estamos vivos y una resurrección para los que murieron en el pasado creyendo en el Señor Jesucristo. Y para esto
Él dice que se tocará la trompeta final. La trompeta final es el mensaje final de Dios. Y el mensaje final de Dios es el mensaje del Señor Jesucristo enviado por medio de su ángel mensajero. Por eso en Apocalipsis encontramos que este ángel del Señor Jesucristo aparece en el capítulo 1 y por medio de él Jesucristo prometió enviar su revelación. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel. ¿Por medio de quien él envía su revelación? Por medio de su ángel. A Juan en las visiones apocalípticas que duraron 2 años, y a los escogidos en el tiempo final, conforme a la promesa divina, en el contenido o significado de estas visiones apocalípticas. Por eso, vean ustedes, aparece este ángel en el capítulo 1 y verso 1, y luego sigue apareciendo en toda la revelación apocalíptica, y es el ángel mensajero, el profeta mensajero, que le revela a Juan el libro del Apocalipsis. Este ángel mensajero le ministró en estas visiones apocalípticas la revelación apocalíptica de Jesucristo, aún sin estar él en su cuerpo físico, sino en su cuerpo teofánico. Ahora, en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16 aparece nuevamente. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora vean ustedes que es el ángel mensajero, el profeta mensajero enviado por el Señor Jesucristo para dar testimonio de todas estas cosas que deben acontecer en este tiempo final. La única forma de conocer las cosas que han de acontecer, conocerlas correctamente, es por medio de su ángel mensajero, el cual es enviado por el Señor Jesucristo. Él con su mensaje le da a conocer el misterio más grande, el cual causó silencio en el cielo por media hora, cuando fue abierto el séptimo sello en el cielo. El séptimo sello es la segunda venida del Señor Jesucristo. Es la venida del Señor como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, para llevar a cabo el reclamo de todo lo que le redimió con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y este gran misterio que causó silencio en el cielo por media hora, equivalente a una cantidad de años de los nuestros, es ese el gran misterio que cada uno de nosotros necesitamos conocer para escapar de los juicios divinos que han de caer sobre la tierra, para así cada hijo de Dios ser sellado con el sello del Dios vivo que trae este ángel del Señor Jesucristo, el cual aparece también en Apocalipsis capítulo 7 y verso 2,
el cual viene con el sello del Dios vivo, llamando y juntando a los escogidos y sellándolos en su frente. En sus frentes los sella con el sello del Dios vivo. Comienza con los escogidos de entre los gentiles y luego continuará con los escogidos de entre los hebreos, los cuales tienen esta promesa de ser llamados, juntados y sellados con el sello del Dios vivo. Ahora, yo les he dicho que lo más importante para todo ser humano que vive en la tierra es el programa divino. Fuera del programa divino, la persona está en un grave peligro, porque estamos viviendo en el ciclo divino del juicio de Dios. Por eso en el mensaje correspondiente para el fin del tiempo, además de ser habladas las bendiciones de Dios, se hablan también los juicios divinos, las plagas que han de venir sobre la raza humana. Se habla del día de venganza del Dios nuestro, porque vendrá sobre la raza humana el juicio divino. Pero yo no miro el juicio divino desde un punto de vista negativo, sino positivo, porque en el mensaje final de Dios tenemos la forma de escapar del juicio divino para vivir por toda la eternidad. Por lo tanto, no le vamos a tener miedo al juicio divino, sino que amamos las bendiciones de Dios y recibimos su palabra. Por lo tanto, no le tenemos miedo al juicio divino que ha de caer sobre la tierra. Ahora, ¿qué acontecerá con los que no reciban la palabra, el mensaje en el fin del tiempo y sean sellados con el sello del Dios vivo? Para que tengan una idea de lo que ha de acontecer en este planeta Tierra, podemos leer 1 o 2 versos del capítulo 9 de Apocalipsis. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y el pozo del abismo es el infierno, la quinta dimensión. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Ve usted por qué es tan importante recibir el sello del Dios vivo en el fin del tiempo? Porque el que no tenga el sello del Dios vivo, las plagas que han de venir a la tierra en el lapso de tiempo de la semana número 70 de la profecía de Daniel, esas plagas tendrán poder sobre las personas que no tengan el sello del Dios vivo. Esta plaga es una plaga que causará que las personas estén locas. Y ustedes pueden ver que las personas que están dementes, ellos ven cosas y usted puede mirar y no ver nada, pero ellos dicen que están viendo cosas porque ellos están viendo en otra dimensión. Y viene una plaga en la cual
las personas que no tengan el sello del Dios vivo estarán viendo la quinta dimensión y estarán viendo esos espíritus malignos, esos demonios que saldrán del infierno de la quinta dimensión, la cual estará abierta, y las personas que no tengan el sello del Dios vivo tendrán esos problemas mentales. Así es que esa es una de las plagas que caerá sobre los seres humanos. Otra cosa terrible que ha de venir sobre la raza humana la encontramos en Apocalipsis capítulo 6, verso 12 en adelante. Y dice: miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie en esos días? Pero antes que llegue ese momento, Dios está llamando y juntando a sus escogidos con gran voz de trompeta, conforme a su promesa. Ahora, ¿de qué le vale al ser humano ser multimillonario en este tiempo final, tener propiedades, tener esto, tener lo otro, y no tener la palabra, el mensaje que corresponde para nuestro tiempo, y recibir el sello del Dios vivo en su frente, en su mente? De nada le sirve. Viene el momento en que dice: los grandes, los ricos, los pobres, los capitanes, los poderosos, los siervos, todos los que no tengan el sello del Dios vivo serán esas personas. Van a pasar por un tiempo muy difícil, y ya sus oraciones serán hechas muy tarde, porque el tiempo para alcanzar la misericordia de Dios es este tiempo en donde Dios está llamando y juntando a los escogidos. Él está llamando y juntando a sus hijos adultos, jóvenes, niños, todos los hijos de Dios están siendo llamados en este tiempo final, antes que caigan las plagas apocalípticas sobre la raza humana, en la última parte de la semana 70 de la profecía de Daniel. Por esa causa, yo estoy aquí con ustedes y ustedes están aquí conmigo. Por esa causa estamos aquí en el fin del siglo y estamos recibiendo el mensaje de la trompeta final, de la gran voz de trompeta, el mensaje que da a conocer el gran misterio del reino de Dios correspondiente para el fin del tiempo, para que cada uno de nosotros tengamos la bienaventuranza de ver ¿qué? El gran misterio prometido para el fin del tiempo. Ver
la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo, y así ser llamados y juntados los hijos de Dios en este tiempo final, para pronto recibir nuestra transformación, para pronto tener un cuerpo eterno y vivir eternamente, y así ninguna de las plagas que han de caer sobre la tierra podrá tocar nuestros cuerpos, porque serán eternos. Así es que lo que estamos esperando de parte de Dios es lo que Él ha prometido para cada uno de nosotros en este tiempo final. Y eso es más que todo lo que nosotros podamos obtener en este planeta Tierra. Así es que lo más importante para mí es el programa divino. Lo más importante para mí es su palabra, la cual nos da a conocer todo el programa divino que Él ha prometido para este tiempo final, el cual Él ha comenzado a cumplir y continúa cumpliendo gradualmente cada una de las promesas que Él ha hecho para el fin del tiempo. Así es que estamos viviendo en el tiempo en que los que escuchamos y estamos viendo lo que Dios prometió para nuestro tiempo, y estamos viendo cómo Dios está cumpliendo cada promesa que Él ha hecho para nuestro tiempo, tenemos la bienaventuranza más grande que un ser humano pueda tener, la bienaventuranza de ver lo que Él ha prometido para este tiempo final, ver todo lo que Él ha prometido a medida que Él va cumpliéndolo, y escuchar acerca de todo lo que Él está cumpliendo en nuestro tiempo. Así es que tenemos esa bienaventuranza de ver y escuchar todo el programa divino a medida que va desarrollándose. En nuestro tiempo no es solamente decir yo creo en Noé, o yo creo en Moisés, o yo creo en Juan el Bautista, o yo creo en los profetas del Antiguo Testamento, yo creo en Juan el Bautista, en Jesús de Nazaret, en San Pedro, en San Pablo y en todos los mensajeros que Él ha enviado. Es todo eso, pero sobre todo lo que corresponde para nuestro tiempo. Y cuando recibimos lo que corresponde para nuestro tiempo, recibimos todo lo que Él hizo también en el pasado. Así es que estamos en el tiempo más grande de todos los tiempos. Estamos en el tiempo de la bienaventuranza de ver y de oír. ¿Qué cosa? ¿O qué cosas? Lo que Dios prometió para este tiempo final. Y ese es el misterio del reino de Dios para este tiempo. Ese misterio del reino de Dios está abierto para nosotros, para ver y escuchar ese gran misterio siendo realizado en este tiempo final, y así tener la bienaventuranza de ver y escuchar el misterio del reino de Dios.
Fuera de esa bienaventuranza tan grande, lo demás es pasajero, es algo de segunda importancia, o de tercera o de cuarta, pero de primera importancia, el misterio del reino de Dios, la venida del Señor con sus ángeles, llamando y juntando a sus escogidos en el fin del tiempo, llevando a cabo la obra de reclamo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, preparándolo todo para el glorioso reino milenial que pronto ha de comenzar. Así es que yo puedo decir lo mismo que ustedes pueden decir. Yo tengo la bienaventuranza de ver y escuchar el misterio del reino de Dios en este tiempo final. El misterio del reino de Dios en este tiempo final, el cual está llevándose a cabo, desarrollándose conforme a como Él prometió. Por eso tenemos esa bienaventuranza, la bienaventuranza de ver y escuchar el misterio del reino de Dios. Que Dios nos continúe bendiciendo con sus bendiciones celestiales, que Él siempre nos ayude y que su bendición, su unción esté sobre cada uno de nosotros para siempre ver ese gran misterio y su obra en este tiempo final y recibir el beneficio para lo cual Él está realizando el gran misterio del reino de Dios. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín.